Convencer a otros a través de lo escrito. Buenas prácticas. En este video se revisa una recopilación de buenas prácticas para mejorar la escritura. Escribir con claridad y en un estilo sencillo es el objetivo habitual al realizar un escrito. Sin embargo, tendrá un enfoque diferente si se trata de un informe de negocios, un editorial de periódico o una declaración de postura frente a un tema. Además de ser clara, la escritura debe ser exacta y bien estructurada, lo cual no significa que su escrito deba ser aburrido. Escribir, lógicamente, requiere entonces prestar atención al estilo y a la estructura de la pieza escrita. A continuación encontrará algunas recomendaciones para mejorar su escrito e intentar convencer a otros a través de argumentos. Primero, sea más o menos específico, es decir, no sea tan detallado o demasiado ambiguo al momento de escribir. Por ejemplo, escriba «Caminamos horas bajo el sol», en vez de escribir «Fue un prolongado período de esfuerzo laborioso». Segundo, use la gramática apropiada, la cual depende del tema que se maneje y del público al que se espera llegar con el escrito. La gramática en una obra literaria no es la misma a la empleada en un informe de investigación. Tercero, revise cuidadosamente el texto para que ni sobren ni falten palabras, es decir, asegúrese de que el mensaje transmitido es el mismo que el escrito. Cuarto, no uses dobles negativos, por ejemplo, no lo sabe nadie. No tiene sentido nada de lo que dice. No tengo ninguna duda. Quinto, evite caer en la trivialidad o en las metáforas sobreutilizadas. Por ejemplo, el tiempo es un devorador. Puede ser una afirmación trivial y en la frase ignorantes sobre el resto del cosmos, vivíamos en una especie de prisión, en un diminuto universo limitado por una cáscara de nuez. Se exagera el uso de metáforas. Sexto, relacione adecuadamente el verbo con el tema que se aborda en el escrito. Además, tenga en cuenta que la conjugación también sea la adecuada según la frase escrita. Séptimo, no produzca fragmentos de oraciones que puedan llevar al lector a confusiones o malas interpretaciones. Octavo, no incluya comas entre el sujeto y el predicado como se muestra en el siguiente ejemplo. El láser emitió un haz de luz. El láser, emitió un haz de luz. Noveno, no use preguntas retóricas, las cuales pueden hacer dudar frente a la real posición del escritor frente a la idea expresada. Por ejemplo, el presidente francés Sarkozy dice que Francia apoyará la política, pero es solo otro político, ¿no? La frase «solo otro» concentra la atención en la oración, minimiza o denigra la afirmación. Décimo, use el apóstrofe y el apóstrofo en el lugar apropiado. En casos como, no se debe usar el apóstrofo para abreviar los años o el plural de siglas, generación del '89, en lugar de escribir generación del 89. O en el caso de ONG'(S), lo correcto es escribir las ONG. Apóstrofes en inglés como contracciones, doesn't, '(T) o I want, '(T). Doesn't o I want. Décimo primero, evite las expresiones coloquiales como totalmente o a lo mejor. Décimo segundo, evite las oraciones que empiezan, se detienen y luego comienzan de nuevo. Estas deben separarse con punto y coma. Décimo tercero, evite usar la voz pasiva, dado que al usarla se da mayor importancia a un hecho o acción que al responsable o sujeto. Por ejemplo, en la frase, este proyecto de ley será enviado por el presidente al Congreso. El foco de importancia se encuentra en el envío proyecto de ley y no en quién lo enviará al Congreso. Al redactar escritos argumentativos, es recomendable hacer uso de la voz activa para resaltar al autor y su argumento. Décimo cuarto, en lo posible no comience oraciones con una conjunción como y, ni, que, sí, ya, bien, o, sino, más bien, donde, lo mismo que, entre otras. Por ejemplo, si bien en los últimos años se ha incrementado la tasa de muertes por cáncer, hay también un elevado porcentaje de mortalidad a causa de otras enfermedades hasta ahora desconocidas e inatendidas. En este caso se le resta importancia a la idea principal
que es resaltar el elevado porcentaje de mortalidad por enfermedades desconocidas. 15. Evite usar de manera excesiva los signos de exclamación. Su uso excesivo puede desvirtuar la emoción que se trata de emitir. Por ejemplo, exclamación es perfecto y no triple exclamación es perfecto. Es perfecto y no es perfecto. 16. No abuse de la exageración, haciendo uso reiterado de frases como es ampliamente conocido. 17. Elimine la redundancia. Para ello, relea el trabajo y mejórelo editando la repetición. 18. No abuse de las abreviaturas y ampersands. 19. A consideración personal, revise el uso de términos nativos o propios de la región de origen. 20. Y finalmente, use de forma adecuada las observaciones entre paréntesis. Se espera que con este video haya comprendido las buenas prácticas para facilitar la escritura y argumentación al momento de producir escritos.